Vamos a leer entonces Efesios 12, ayer ya leemos el 11, ahora vamos a seguir. Vemos nosotros ayer, leemos que veo que el tiempo era, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Vemos acá habla a los gentiles, que lo que no son judíos, a nosotros. Pero en aquel tiempo quiere decir antes de venir Cristo a morir en la cruz. Se expresa acá Pablo, porque nosotros no teníamos ley, no teníamos nada, porque Israel por la ley le venía tomando como pueblo de Dios. Acá dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, dicen. Ellos eran el ciudadano, era el pueblo de Dios, pero nosotros estábamos alejados, dice, nosotros no teníamos parte con Dios. Dice, la ciudadanía de Israel, ajeno del pacto de la promesa, dice. Ajeno, porque nosotros no teníamos el pacto ni nada, Dios, porque ellos tenían pacto de la promesa. Pacto quiere decir unión. El Señor les prometió que un día Cristo va a venir a morir en la cruz para perdonar a ellos su pecado. Ellos había esperanza, promesa quiere decir, Él les prometió. Pero a nosotros no había ninguna promesa, ni una esperanza. Y ellos estaba esperanza también, habla de antes de venir Cristo hasta la venida de Cristo. Cristo mismo era la esperanza, la muerte y la resurrección de Cristo era la esperanza que para Israel, que un día va a ser salvo ellos, que va a sentir la vida de Cristo, va a obtener la vida de Cristo. Entonces esa fe, gozo, paz, alegría, porque vivía atormentado igualmente. Si es que cuando encuentren en la Biblia, cuando dice promesa era obvio que antes de venir Cristo le prometió, pero cuando vino Cristo ya esa promesa, esa esperanza, ellos estaban esperando. Entonces ya se cumplió, ya Cristo la promesa ya está con ellos, lo que le prometió ya está con ellos en Israel. Pero nosotros no teníamos, sin esperanza, dice mismo por nosotros. Y ellos nomás lo que estaba con esperanza que ellos sean salvos, porque ellos eran el pueblo de Dios. Entonces, por eso vio que a Pedro le mostró la visión y dice, matá y comé, le dice, estos reptiles le mostraba en visión así, víboras, mostraba de todo, cosas. Y él dice que él no quiere, vio que porque no entendía su visión, porque decía, nunca ha llegado en mi boca cosa inmunda, dice. Que quiere decir así, que nunca se ha unido con los impíos. Entonces nosotros éramos los reptiles, nosotros éramos las víboras, nosotros éramos el animal, nosotros no teníamos parte con Dios. Y él no entendía cuando Cristo vino a morir en la cruz, que también para nosotros está la salvación. Y después, por eso Pablo fue el apóstol de los gentiles. Lo que predicaba a los gentiles era Pablo, que también... Si Pedro aceptaba, era como si fuese que él tenía que predicar a los gentiles, pero no quiso, ¿no? Ya el Señor le mostró, pero ellos no entendían mismo, porque ellos hasta la ley entendían, vio que nada más. Porque en la ley decía que ellos no se tenían que unir con pueblo extranjero, porque ese era pecado para ellos, era cosa inmunda,
no totalmente. Entonces yo conocí, imagínate, de repente viene y se cambió la ley. Y ellos no entendía, por eso veo que ¿por qué no entendía? Veo que solamente la cruz de Cristo lo que sigue, vio que los apóstoles que andaba con ellos andaba, vio todos los 12 apóstoles y no le entendía. Aún vio que Pedro, todo el tiempo ellos tenían la ley que decía, vio que va a venir a morir un día Cristo. Todos los simbolismos que venía hablando era la muerte de Cristo. Ellos lo que esperaba ese. Pero cuando Cristo le dice, es necesario que yo muera y resucite, le dice, él le dice que nunca te acontezca, le dice. Ignora otra vez. No tiene entendimiento otra vez. Entonces después el Señor lo que le reveló es a Pablo, confirmó. Ellos aunque creía después para salvación, los apóstoles, pero quería otra vez mezclar con la ley. Ellos en vez de predicar Cristo crucificado que ya vino, que a los gentiles, porque en el tiempo de Pablo ya le enseñaba que tiene que predicar a los gentiles, pero ellos querían predicar otra vez la ley a ellos. En vez de predicarle el Cristo crucificado que ya vino porque los gentiles no tenían problema de ley ni nada, no era para ellos lo que tenían problema de idolatría. En vez de pedirle que se convierta de su idolatría, que Cristo le va a perdonar, ellos le querían otra vez por el bautismo, por la circuncisión, por el simbolismo, le quería otra vez santificar, le quería dar la salvación. Entonces, no entendía ellos, porque ellos son apóstoles del reino, vamos a decir, apóstoles de la ley. La ley está nada más lo que ellos conocían, hasta ahí. Pero Pablo fue de los gentiles. A él fue revelado, aunque Pablo también es judío. Pero él antes de que se convierta perseguía a los judíos que dice que es Cristo su Mesías. Pero lo otro, aunque ellos sabían que era Cristo, por ejemplo los judíos que se convirtió en aquellos tiempos, creía pero mezclaba con la ley. Ellos se iban con el simbolismo otra vez y mezquinaban su doctrina de la ley, como si fuera que no se cumplió todavía su doctrina. Y Cristo ya cumplió su doctrina. No, era débil en la fe, en el sacrificio de Cristo, no entendía, no se le aclaraba. Y dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, le dice, gentiles, a todos nosotros está hablando. En otro tiempo estabais lejos, dice mismo, lejos estábamos de Dios nosotros, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y después ya nosotros podemos acercar, nosotros que estábamos sin esperanza, sin promesa, sin pacto, nada para nosotros. Y dice, estábamos lejos de Dios, no había nada para nosotros. No había perdón, no había una esperanza de perdón para nosotros. No había una esperanza que un día vamos a conocer a Cristo. Y ahora, después dice, hechos cercanos, ya ahí estamos cerca, ahora ya podemos nosotros, tenemos nosotros ya libertad para tener a Cristo. Pero, por ejemplo, cuando se predica, por ejemplo, escuche, hay una necesidad. Por eso no se confunda otra vez. Hay una necesidad, por ejemplo, que se predique biopráctica, suponemos. Este es doctrinal, yo estoy diciendo a ustedes, pero es necesario saber doctrinal. Entonces, ustedes, por ejemplo, que ahora tiene a Cristo, puede decir, antes de convertir podemos sacar, en otro tiempo, antes de convertir, no tenía ustedes a Cristo, pero ahora veo que podemos decir, después que te convertí, ya nos convertimos, ya tenemos a Cristo. Bueno, así podemos en práctica, según la necesidad, pero doctrinalmente como es que yo estoy enseñando, pero es necesario saber
en doctrina, para que ustedes después no se confunda de qué dice. Pero después la palabra de Dios es multiforme, según la necesidad poder predicar. Porque dice que, y sí, era de que yo escuché eso, así que acá había un pastor, y bueno, el pastor dividía bien esta cosa. Entonces, una hermana contó que su testimonio, que su hermano se fue de la casa, y entonces le dio el Señor la parábola del 99 ovejas, y que se perdió uno y se fue a buscar. Entonces dice que oraba por su hermano él, y volvió su hermano en su casa. Entonces, y tocó esta parábola del 99. Y ese, por ejemplo, doctrinalmente, la parábola de 99 es de los fariseos, y uno que buscó es los judíos que se convirtieron, doctrinalmente es así. Pero también está bien, vio que en práctica también podemos usar, como está usando la hermana que contaba sus testimonios. Y el hermano se levantó y le dice que le invalidó. Y ahí, vio que imagínate, se desalentó, le trae incredulidad. Si la hermana es nueva y encima que no entiende, no podemos invalidar, porque hay necesidad, y el Señor le usó ese versículo para aliviar su corazón. Entonces, por eso la palabra de Dios, por ejemplo, puede venir, por ejemplo, un día hay una necesidad y puede predicar uno antes de que se convierta, en otro tiempo, por ejemplo, puede usar antes de convertirse y ahora después de convertirse, ¿entendés? Pero doctrinalmente está hablando antes, cuando cayó Adán, hasta la venida de Cristo. Ese es otro tiempo, otra dispensación, otro siglo también dice, entender la Biblia. Entonces, podemos usar distintas formas según la necesidad de la persona, pero es necesario que usted sepa doctrinalmente para saber bien de qué se trata la palabra. Por eso, a veces en la iglesia no se puede dar doctrinalmente, porque hay mucha necesidad de distintas formas, y uno que hay, el Señor no va a sacar toda la comida de ustedes y va a dar a ese uno que está necesitado, no va a dejar sin. Por ejemplo, cuando hay uno para salvación, da salvación, y no da a ninguno después, vio que no da alimento. Entonces nosotros, por eso tenemos que venir a la doctrina. Es bueno escuchar la doctrina de la mañana, y a veces vio que cuando viene, por ejemplo, a la mañana alguno que también es nuevo, no entiende, me saca totalmente y me deja sin enseñanza a ustedes. Por eso es necesario nosotros, lo que está para la doctrina, venir y perseverar en la doctrina, para que ustedes sepan, para que divida bien la palabra. Y por ejemplo, está hablando acá a gentiles. Tiene que saber eso. Dice, cuando dice, por ejemplo, vosotros, está hablando a gentiles. Y nosotros, cuando dice, está hablando, yo que a Israel. Entonces, hay parte directamente que está hablando a Israel, y no podemos tomar ningún ejemplo también para nosotros. ¿Por qué? Porque ya eso para ellos nomás fue dada. Por ejemplo, Corintios 5. Por ejemplo, hay versículos que ni podemos tomar de ahí. Segunda de Corintios 5 es para Israel directamente, porque dice fuera del cuerpo y en el cuerpo y fuera del cuerpo, dice. Y ahí está diciendo, estando en el pecado, porque ellos vio que por la ley, en el tiempo de la ley estaba en el pecado, porque ellos no tenían salvación. Por eso dice ausente en el Señor, dice. Pero mucho usa para este tiempo, y dice, por eso dice que
cuando nosotros estamos en el cielo con el Señor ya estamos presentes, dice ellos. Interpreta mal. Y ausente estamos todavía ahora del Señor. Ellos así interpretan. Entonces saca para ese tiempo y ahí ya tuerce la palabra. Y después dice, cada uno le va a dar su recompensa, dice. Y bueno o malo. Y el bueno es creer y lo malo es no creer. Y eso está hablando a los fariseos. A los fariseos le daba su recompensa al infierno. Y eso, por ejemplo, no podemos sacar para nosotros, porque tenemos que dividir bien. Entonces hay parte que no podemos sacar para entender bien la palabra de Dios, no podemos sacar para ese tiempo. Pero por eso es necesario conocer bien la doctrina, para que no tuerza la palabra. Por eso dice que la segunda de venida va a dar la recompensa. Uno va a tener, yo tenía un libro de la iglesia que yo vengo, dice que tenía coronas, 5 coronas vamos a tener. Y entonces cada uno como es fiel, dice, pero ni tampoco se humilla, sino ellos dicen que porque conoce la ley, divide la ley y la gracia. Ellos creen que son esposas de Cristo. Y entonces dice, a cada uno le va a dar su recompensa, dice. 5 coronas le va a dar, dice. ¿Y qué es la corona? La corona es la salvación mismo, es la fe, gozo, paz, alegría, Cristo mismo. Corona usa porque ni no sabe qué quiere decir corona, pero ellos ponen 5 coronas, que corona de gloria, corona dice, ¿qué? Bueno, así dicen ellos, pero la corona es Cristo. Pone el símbolo del poder, porque se expresa en la Biblia corona. Veo que porque antes se usaba la corona, el rey, y eso se encoronaba, símbolo del poder que se sentó al trono, al poder. Y entonces en la Biblia se usa palabra antigua, ¿entendés? Para entender el poder de Dios. La corona, por ejemplo, dice, corona mía, dice por Filipenses Pablo. ¿Qué quiere decir, Dios? Que es el poder de él porque le toma su mensaje. Entonces a veces nosotros queremos usar, ellos usan lo natural, no entienden. Entonces dice que va y teniendo, ¿sabes qué grande va a ser su corona en el cielo? Dice ahí algunos. Acá mismo nosotros tenemos premio, va aumentando la vida de Cristo cuanto más nos humillamos, cuanto más pedimos perdón. Entonces acá mismo, la vida de Cristo es nuestra corona, esa fe, gozo, paz, alegría, amor, paciencia, vamos a ir conociendo, va a ir gobernando nuestra mente, esa es la corona. Y también cuando nosotros ya aceptamos a Cristo, ya por primera vez nos encoronamos ya, tenemos la vida de Cristo, ya tomamos el poder que decide eso. Entonces por eso es lindo conocer bien la palabra, porque si no dicen cualquier cosa. No dice un hermano, dice que a otra hermana que no conoce también. Sabe que dice en el cielo, dice que allá está lleno de fruta, dice jardín, dice, vamos a comer uva, vamos a comer banana, ya veo que hay de todo, dice. Entonces, el otro día sí que escuché al hermano que vino, el profeta, el hermano, dice, estábamos hablando arriba, y me dice, yo me callo nomás porque no voy a tocar esa cosa a contender. Dice que nadie casi entiende de la resurrección, que muy poco predica, que él entiende la resurrección. Dice que cuando Cristo viene, dice, a llevar a su pueblo, dice, se va a juntar toda la carne por carne y va a estar en el cuerpo, Dios, que así como nosotros ahora estamos, lo que ha muerto, dice,
se va a juntar todo su carne otra vez, se va a hacer todo otra vez carne, y va a hacer y así se va a ir al cielo, ¿entendés? Porque dice que va a transformar nuestro cuerpo, dice, ¿ves? Por eso nosotros tenemos ese irreprensible cuerpo, alma y espíritu, dice. Entonces, así él entiende, yo me callo más, sí, hermano, le digo nomás. Porque si no entiende todavía ni su pecado, ¿para qué voy a empezar a contender? Eso es lo que usted tiene que entender. No puede contender, no es así, ni invalidar. Allá nomás tiene que ser muy prudente. Primeramente tenemos que hacer entender la cruz de Cristo, que cómo se tiene que tomar la cruz de Cristo. Ellos dicen cruz de Cristo, pero no entiende que se tiene que humillar todos los días, no conoce la dos naturaleza, y ellos andan a decirle, yo que hermano tiene que humillar cada día de esa incredulidad. Yo tengo fe, hermano, te va a decir. No se le abre. Es nada más que del pecado de la cruz, no tiene nada, no. Pero a lo mejor vio que el Señor le va a abrir. Pero nosotros, si por ahí llega a venir otra vez, usted tiene que tener cuidado para hablar cosas, ni preguntar cosas que no tiene que preguntar delante de ellos. Tenemos que tener mucho cuidado. Solamente la cruz de Cristo podemos hablar a ellos, porque ellos no tienen entendimiento de la no naturaleza. Sí, yo puedo hablar de la no naturaleza, le puedo hablar del pensamiento por palabra, pero ustedes ahí quietito tienen que estar en reverencia y no me pregunte nada hasta que ellos vio que vaya. Usted tiene que ser ejemplo, ¿ve? Y acá dice, acá ya en el 14, habla ya ambos pueblos, dice, a los dos pueblos, Pablo, a gentil Israel, acá dice en el 14. Déjenme un poco. ¿2.14? ¿De qué estamos? Sí. Porque es nuestra paz, que damos pueblos y uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en la ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la luz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Amén. Bueno, dice acá los dos ya pueblos hablan, ambos pueblos dice. Y si nosotros no sabemos, creo que no podemos dividir bien la palabra. Dice, primero habló a los gentiles y después acá arriba mismo vio que estaba hablando también a Israel hasta 10, 2:10 hablaba a Israel, y después desde 11 hasta 13 hablaba a gentil, y ahora habla a ambos pueblos, a los dos, gentil e Israel. Entonces, porque se ve que en aquellos tiempos Israel no quería, tenía en poco a gentiles. Los gentiles se iban todos también a congregar con ellos. Y ellos le tenían, vio que en poco, ellos querían, ellos nomás otra vez. Por eso vio que en Efesios encontramos también que no haya ninguna división entre ustedes, le dice. Había mucha división entre gentil e Israel. Israel le tenía en poco porque ellos nomás eran pueblo de Dios. Y después vio que los gentiles eran animal. Era pecado mismo, vio que juntarse con ellos. Entonces había mucha división en aquellos tiempos. Y entonces, pero es bueno saber bien endoctrinar, pero también ahora divisiones hay entre nosotros. ¿Por qué? Porque cuando uno está lleno de maldad, yo por ejemplo no le quiero a Julio, y no hay división en mi maldad, y él tal vez no siente nada, vio que el Señor le está poniendo la presencia de él y no me quiere, y yo no la quiero, no tengo divisiones. Entonces,
pero ahora en otra forma. Antes era porque Israel le tenía, Dios no le quería porque no era pueblo de Dios, y le tenía en poco a gentiles. Por eso Pablo le escribe así para que también no se sienta en pocos los gentiles, y para que también Israel le hace conocer que a Israel que también los gentiles tienen parte ya con Dios, para que no haya división, para que no tenga en poco. Antes era la división doctrinal, porque ellos eran pueblo de Dios y nosotros Dios que no teníamos parte. Pero ahora es otra forma nuestra división. También a veces hay división también entre iglesias, porque aquello tiene un poco una forma de doctrina y otro Dios tiene otra forma de doctrina, porque no es de su iglesia, le tiene un poco a la de la otra iglesia. Es divisiones. Por eso nosotros, y hay en nosotros divisiones, ¿entendés? Hay, nosotros cada uno, por el mismo conocimiento cada uno que tiene, ya la de otra iglesia se siente mismo, Dios, que hay división, no le tenemos en poco, le tenemos, porque no tiene la misma doctrina, por ejemplo, ya le tenemos ese rechazo. Por eso igualmente nosotros tenemos que humillar de esta división, hay en nosotros, pero antes era porque había divisiones, porque los judíos le tenían en poco a los gentiles. Entonces acá dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ambos pueblos, dice, gentil y Israel, derribando la pared intermedia, dice, de separación. Porque antes por la ley estaba separado. La ley estaba para Israel, no era para los gentiles. Y había una separación, división. Pero ahora ya unió Él, hizo ya la unión. Dice acá, aboliendo, dice, en la carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en la ordenanza, para crear en sí mismo un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Ya tiene que haber, no tiene que haber divisiones ya. Él ya, cuando Él murió, dice que Él abolió ya el pecado, ya terminó la ley, ya cumplió la ley, y entonces para los dos hay paz ya. Hay Cristo ya para los dos. Entonces ya no hay división. Y eso es lo que el pueblo de Israel rechazaba, como en el tiempo de la ley. Ellos tenían que totalmente separación a los gentiles. Ellos era pecado totalmente separado al pueblo extranjero. Y después de repente viene que sí, que se tiene que también, tiene parte también los gentiles. Y le costó. Al final te tiene una doctrina y después cambió la doctrina. Y para colmo ya terminó Dios que la ley. Y ellos quieren seguir por la ley, mezquina, celoso el de la ley. Y no puede entender. Vemos nosotros también en Marco 9. Marco 9. Marco 9 dice, acá que puso, desde dos vamos a leer. ¿Quién me lee? El día después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y desapareció Elías como el té
que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, que hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Vemos ahí esa visión que le mostró el Señor a los discípulos. Este es un ejemplo, una parábola, una visión que le mostró de los tres servicios. Le mostró a Moisés y a Elías, que Elías es figura de los profetas y Moisés es figura de la ley y Cristo es figura de la cruz. Y ahí le mostró, y después desapareció, le está mostrando que ya terminó la ley. Le está enseñando así a ellos, por visión le muestra. Pero dice que él no entendía otra vez. No entendía y dice, haremos tres entramadas, dice otra vez. Y ahí está mostrando a los discípulos que no entienden, vio que después a Pablo le dio a conocer. Que dice, como a Jesús lo vieron ir al cielo, así lo verán. También, eso le está mostrando que se va a ir, vio que a morir en la cruz. Cuando él murió en la cruz, ahí vio que él se fue. Y después vino otra vez. Así como se fue, ya va a volver, le está mostrando la muerte y la resurrección. Como también le dice, voy pues a preparar morada para vosotros, le dice. Y eso está diciendo cuando preparó nuestra morada. Cuando él murió en la cruz y destruyó la vieja creación, Satanás, nuestro pecado, nuestra incredulidad, nuestra maldad, rechazo a Dios, y ahí preparó la morada de fe, gozo, paz, alegría para nosotros. Ya ahí podemos pedir perdón nosotros y ya podemos obtener, puede morar nuestra alma, nuestra mente ya en Cristo. Y entonces voy pues a preparar, y después dice que va a volver y tomaré de lo mío, su cuerpo, que somos nosotros, nuestra alma, va a tomar, porque ese es suyo, del Señor es. Tomaré de lo mío, dice, porque antes estaba la cabeza solo y ahora ya es completo. Y nosotros también antes estábamos el cuerpo solo, pero sin cabeza, antes de morir Cristo. Y entonces vemos acá que dice Pedro, le enseñaba a ellos, vio que en distintas formas, en parábolas, y no entendía otra vez. Le estaba mostrando en visión que ya se terminó, después desapareció Elías y Moisés. Uno es figura de los profetas Elías y el otro es figura de la ley. Que ya terminó la ley, ya él va a cumplir. Y ellos no entienden otra vez, y Pedro dice, no, entonces Pedro dijo a que su maestro, le dice en el 5, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas. Dice, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Entonces, le dice Dios que esa entramada está hablando del descanso. Quiere descansar en los tres servicios, en los tres ministerios, en el ministerio de la ley, en el ministerio de los profetas, porque yo venía anunciando la muerte y la resurrección de Cristo. Pero Cristo ya vino a morir en la cruz, entonces no hay necesidad, que ya cumplió él, ya no hay necesidad, lo otro ya terminó, y eso es lo que le quiere mostrar acá. Pero él no entiende otra vez. Es bueno, le dice otra vez, que preparemos 30 amadas, dice. Y en el 6 dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Ellos ni sabían lo que le estaba mostrando ahí el Señor otra vez. No entienden. Muchas veces encontramos nosotros, habla por parábola en toda parte y no entendía. Aún, por ejemplo, a donde le dice, es necesario, le dice, que yo muera, y le dice directamente, y por muere y resucite, le dice bien claro ahí en Mateo. Y no entendió otra vez Pedro, que nunca eso te acontezca. Y si ellos venían instruyendo la muerte y la resurrección de Cristo por la ley,
Pero otra vez cuando le enseñó que va a morir y va a resucitar, no quiere otra vez la muerte y le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué le dice? Porque Satanás no quiere esa muerte y la resurrección, porque ahí va a destruir a Satanás, el pecado, al mismo demonio. Esa incredulidad es el mismo demonio, esa maldad, teníamos otro Dios. Y él no quería otra vez la muerte y la resurrección, no entiende, aunque era apóstol de Jesucristo. No les se reveló a ellos. Por eso nosotros también así. Hay cosas que no es revelado, tenemos que ir humillando nomás y esperando, porque después Pedro encontramos en Pedro capítulo 5, dice testigo del sufrimiento. Ahí ya entendió él. Pero primero tiempo él no entendía. Y así también nosotros, primero tiempo, muchas cosas no entendemos. No entendemos el sacrificio de Cristo. Decimos sí, que entendemos, pero no entendemos. Y entonces hasta ahora los hermanos, vemos nosotros que hay muchos que es muy celoso por el bautismo, otro guardar los sábados, otro vio que lava los pies, otro por la Santa Cena, y no entiende, habla de la cruz de Cristo, que el Señor quiere perdonar y todo, pero quiere descansar en la 3, vio que no divide la ley ni de la gracia, y quiere seguir todavía de la 3 entramada, quiere descansar en el bautismo. Por ejemplo, algunos si se bautizan es muy grande cosa mismo. Cree que le va a dar más descanso, le va a quitar el pecado, cree que es más cuando se bautiza y toma la Santa Cena. Y eso es lo que quiere descansar en la 3 entramada. Quiere descansar en los 3 ministerios, servicios. No sabe, vio lo que está diciendo, como Pedro, no sabe. Pedro dice, es bueno hacer a los 3, es bueno seguir los 3 ministerios, dice. Pero ahí vio que desapareció, dice, y luego dice, cuando, dice en el 8, cuando miraron, dice, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Vemos ahí le está mostrando que desapareció y ya terminó la ley y de los profetas. Porque nosotros encontramos en otro lado, dice Mateo, que la ley y los profetas fue hasta cuando el último ministerio del bautismo, de la muerte y la resurrección de Cristo que fue dado para Israel, no para nosotros. Ahí en simbolismo le da a Juan y le dice, yo bautizo con agua, más lo que viene tras mío bautizará, dice mismo Juan, con fuego y con el poder del Espíritu Santo. Va a bautizar, él va a limpiar. El bautismo quiere decir cortadura de la vieja creación, se va a cortar, nuestra vieja creación se va a morir y va a resucitar la vida de Cristo en nosotros. Muerte y resurrección de Cristo es el bautismo. Cuando entra en el río de Jordán es figura de la cruz. Ellos se bautizaban en río Jordán, no era en la pileta ni en un arroyo, en río de Jordán, que era figura de la cruz. Y entonces cuando entraba mostraba que en la cruz va a morir Cristo y va a resucitar. Y entonces acá vemos nosotros, dice, que no veía más a nadie. Ahí le hace mostrar que ya termina con la ley. Desapareció ya el ministerio de la ley y de Elías. Y nada más ya el ministerio de Cristo va a seguir. Y quedó, dice, sino a Jesús solo quedó ahí. Mostrando que solamente el ministerio de la cruz de Cristo. Ahora, solamente nosotros tenemos que reconocer que primero para aceptamos a Cristo, pedimos perdón, reconocemos que somos pecadores. Cristo ya hizo toda la obra. Dice que Él vino para todo el mundo a morir en la cruz para perdonar. Pero si no pide perdón, no tiene salvación el hombre, pero Él ya hizo todo. Pero así también nosotros ahora,
tenemos ya a Cristo, pero ahora para crecimiento ya, porque tenemos los dos poderes que combaten. Por eso se manifiesta otra vez la maldad, la ira. Ahora nosotros ya tenemos que destruir a través de pedir perdón. Cristo ciertamente va a hacer de nosotros, pero tenemos que reconocer nuestra vieja creación. Ese es el servicio de la cruz. Nosotros todo el tiempo tenemos que pedir perdón, hasta que partimos de este mundo. Pero va y menguando nuestro pecado de incredulidad, rechazo a Dios, desinterés, va a ir que cada día más aumentando. Te va a gustar esa cosa de Dios, va a tener esa paz, ese amor, ese gozo, y va a ir aumentando y gobernando, va a querer hablar de Dios. Pero primero es muy poco todavía nosotros, porque es como una criaturita chiquitita la vida de Cristo en nosotros. Es más grande nuestra vieja creación. Y dice acá, y en el 9 dice, y descendiendo ellos en el monte, dice, ellos del monte, le mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Entonces, yo no podía decir mismo a nadie, porque ni ellos entendían lo que le estaba mostrando, ni ellos entendían. Va a ir, va a interpretar todo mal, y le va a decir, y va a traerle confusión. Después de la muerte y la resurrección de Cristo también se va a cumplir eso, porque todavía no murió Cristo, pero ya le está mostrando que cuando Él muere, se va a terminar la ley. Pero ni ellos entienden. Pero cuando va a morir, resucitar, ellos ahí recién puede contar, porque ahí recién se puede ser revelado a ellos, porque va a haber la muerte y la resurrección, pero ni aún ni después entendieron ellos que ya terminó la ley. Y ellos no podían contar porque ni ellos entienden. ¿No ve? Pedro dice, no es bueno hacer la tres entramadas cuando vio a Elías y a Moisés y a Cristo. Dice, no es bueno descansar en los tres, seguir los tres ministerios, pero le dice, este es mi Hijo amado, dice, en quien tengo complacencia de él. Ahí le aclara Dios que el ministerio de Cristo solamente va a seguir. Entonces, hay muchas cosas que nosotros también primero tiempo no entendemos. Y por eso dice que no tenemos que nada más confirmar, ni atrever de querer saber y estar, no seas sabio en tu propia opinión, dice. Hay cosas que todavía Dios también la revelará, dice. Si no entendemos todavía, dice en Filipenses, Dios la revelará. Solamente no tiene que endurecer su corazón. No tiene que creer que ya sabes, tener mayor concepto de sí mismo. Espera que el Señor te revele. Por eso solamente nosotros tenemos que ir limpiando de esa incredulidad. Esto no entiendo, Señor. Perdóname, Señor. Revéleme tal y cual la palabra como está escrita. Y va a ir revelando, va a ir revelando. Y a veces Dios que te revela, Dios que muy poquito y después te va a ir revelando más. Hay profundidad para conocer. Pero poco a poco, porque la incredulidad de nosotros, ese bloqueo que tenemos, y mucho pecado tapa nuestra visión, y no podemos conocer como tenemos que conocer. Por eso tenemos que ir pasando la experiencia, la lucha, la prueba, bajo castigo, bajo humillación. Ahí vamos a ir limpiando y ahí vamos a tener Dios conocimiento de la palabra en su profundidad. Y también vamos a conocer a Cristo, esa fe, gozo, paz, alegría, amor. Hasta que lleguemos, ese amor todo lo puede, todo lo sufre, no se irrita, no hace cosas indebidas. Ya tenemos temor de Dios. Ya se forma Cristo. Pero todavía hay mucha maldad. Hay mucha incredulidad. Hay mucho todavía pasión. Hay mucho todavía vicio. Hay mucha todavía nosotros, Dios, que pecado, codicia, avaricia, afán. Todavía no conocemos en su totalidad
amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, no hace cosas indebidas. Hacemos todavía cosas indebidas, fuera de lugar. Aún la palabra de Dios usamos, fuera de lugar también. No hay todavía un conocimiento. Y parece a veces conocemos, pero muy poco todavía el conocimiento. Y ese poco a poco va entendiendo ustedes. Hay cosas como Pedro, vemos nosotros, siendo discípulos de Cristo, cosas que no entendía, y le mostraba en visión y no entendía muchas cosas Pedro. Aún vio que le está enseñando por la ley todo el tiempo. Y cuando vino Cristo y le dice, es necesario que yo, dice, muera y resucite. Otra vez dice, tenga, dice, compasión de sí mismo. No conocía otra vez que es lo que es muy importante, morir y resucitar, porque ahí va a estar el perdón de Dios. Esa era la promesa de ellos, esa era la esperanza de ellos, que un día venga Cristo a morir en la cruz para tener salvación. Y cuando le dice Cristo, dice que nunca se acontece. Satanás le cerró su mente y por eso le dice que quítate delante de mí, Satanás. Porque en la cruz solamente nosotros cuando pedimos perdón vamos a entender lo que dice el Señor y vamos a tener a Cristo también. Y él otra vez no entendió. Entonces, por eso poco a poco usted va entendiendo bien la palabra. Y ahora en Efesios otra vez vamos 2, dice, aboliendo, dice en el 15, en su carne la enemistad de la ley, de los mandamientos, dice, vemos acá, aboliendo en su carne, porque en la carne llevó todo el pecado, y en la ley nosotros había mandamientos, expresados, ordenanza, que era el mandamiento, los 10 mandamientos, no matarás, no hurtarás, no esto, bien. Ese pueblo de Israel lo podía cumplir, no lo podía. ¿Y qué va a cumplir? No podía. Ellos por eso mataban animales, ellos se reconocía que tenía pecado, que no podía cumplir. Y ellos mataban animal, hacía ayuno, y dice, expresado en ordenanza, ordenanza, el Señor le ordenaba que, por ejemplo, guarde los sábados. Es una ordenanza que ellos tenían que cumplir. Así mostraba su obediencia, pero también con la ayuda del Señor hacía eso, porque ellos, dice, no saben ni cómo pedir, dice, porque no tenía todavía a Cristo. Pero dice, el Espíritu Santo intercedía, Dios mismo, el Espíritu Santo, le intercedía, le gobernaba para que pueda, que abrir un poco su mente y para que pueda seguir esperando la venida de Cristo. Y dice acá, expresado en ordenanza para crear un mismo, de los dos, un solo. Había decreto, ordenanza, mandamiento, expresado, dice, en ordenanza. Se expresa a Dios en ordenanza, le ordenaba que haga tal cosa para mostrar que reconozca su pecado. Por ejemplo, el ayuno era una ordenanza. Guardar los sábados, lavaba la mano antes de comer, se circuncidaba, y esos son todos la ordenanza que el Señor le ordenaba para que ellos puedan cumplir. Son mandamientos, son decretos que tenía que ellos hacer, mostrando así su fe, mostrando ahí el Señor. Siempre le muestra la muerte y la resurrección de él. Dice, para crear de sí mismo, dice, de los dos, un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Nuevo hombre. Porque ya vamos a tener a Cristo. Nuevo hombre. Antes vio que pertenecíamos al viejo hombre, a Satanás, lleno de incredulidad. Teníamos otro Dios. Y ahora ya tenemos a Cristo. Esa fe, gozo, alegría. Podemos ya tenemos y podemos ir tomar en su totalidad por medio de la cruz, porque ya fue en su carne. Por eso él también tenía que tomar cuerpo de carne,
porque ahí se fue nuestro pecado, el poder de Satanás. Y ahí cuando él murió, su cuerpo, murió Satanás. Y ahí él resucitó, su alma resucitó con fe, gozo, paz, alegría. Esa es la resurrección y podemos tener ya esa fe, gozo, paz, alegría, amor, pidiendo perdón. Como él ya hizo toda la obra, se humilló en lugar de nosotros y venció así a Satanás. Y nosotros ahora como cuerpo de Cristo tenemos que pedir perdón. Aún vemos, él ya hizo toda su parte, por todo el mundo murió. Pero ¿por qué no todo es salvo? Porque también tiene que pedir, el hombre tiene que hacer su parte, reconocer, ese es tomar la cruz. Él tiene que tomar la cruz también con su cabeza. Entonces, por eso se tiene que reconocer como Cristo se humilló también en lugar de nosotros. Así también nosotros tenemos que humillarnos también. Y ahí tenemos la salvación. Y después ya, pero antes no podía, aunque hacía ellos, yo que sacrificio de animal, hacía circuncisión, pero todavía ese era para, venía mostrando a ellos que un día, esa era la esperanza, mostrando la muerte y la resurrección de Cristo. Y esa era su obediencia, porque ellos muriendo en obediencia, así haciendo esos decretos, mandamientos, después moría y el Señor les puso en un lugar, en un paraíso, un lugar de descanso. Ellos no se van al infierno, pero lo que no creía ya se va al infierno directamente. Entonces, pero se predicó a todos, todo el tiempo se predicó que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Pero lo que no cree ya se va al infierno, y lo que cree ya se va en ese paraíso. Pero ahora ya el Señor cuando murió y resucitó, quitó ya ese lugar de intermediaria, como dice lo católico dice purgatorio. Ahora vio que hay, cuando morimos vamos directamente con Cristo, y lo que no acepta va directamente al infierno. Dos caminos nada más. No hay tres caminos purgatorios, no hay Dios que ese camino intermediario, porque él ya, hasta que él venga estaba eso. Eso es lo que usted, está todo en la Biblia, el otro día vimos un poco también. Y entonces, dice acá, él dice ya, de ambos pueblos, dice, de gentil de Israel, le está contando a Israel acá porque había de que le rechazaba mucho a gentiles. Ellos quieren echar todo mismo a los gentiles, quería echar mismo todo de su sinagoga, porque ellos antes era ellos nada más, no tenía parte gentiles, pero ahora ya nosotros también podemos pedir perdón y podemos también estar en la casa de Dios, podemos ya también tener a Cristo, podemos tener esa paz, gozo y alegría. Y por eso nosotros esa cruz de Cristo no tenemos que tener muy por alto, tener muy en poco. Nos enojamos cuando nos dice nuestro pecado, si Cristo para eso vino a morir. Antes no había esperanza, y ahora que ya tenemos libertad nosotros, ¿por qué no pedimos? Pasamos dice, un sacrificio muy grande, dice, pasamos por alto, como dice en la alabanza. No puede pasar por alto, decimos que creemos y nos enojamos, no queremos, demasiado mezquinamos nuestra vieja creación y nos enojamos cuando nos dice a nosotros. ¿Por qué me dice delante de todo? Porque me dice muy mal. ¿Por qué no me dice bien? Yo voy a entender. No lo va a entender. Tenés que humillar de ese enojo, ira mismo, porque está pasando por alto, porque mezquina tu pecado. Te enojas porque no crees, no entendés la voz de Dios. Y el Señor te quiere corregir, te quiere sacar ya. Quiere que crea ese sacrificio. Es para tu perdón de pecado, porque el pecado trae solamente sufrimiento, destrucción, solamente muerte te va a traer. Y por eso el Señor quiere que entienda, no quiere que pase por alto ese sacrificio muy grande. Es muy grande para nosotros, porque nosotros venimos, porque sufrimos tanto en el mundo. Y hay, yo
porque tenemos esa esperanza cada uno que el Señor cada día va a ir destruyendo ese pecado que nos hace sufrir. Un día vamos a andar, cada día más vamos a andar en descanso. Tiene mismo, ya, aun cuando nos humillamos un poco, ya tenemos un poco mismo de descanso cada uno. Ya, al aceptar a Cristo, ya tiene un poco de descanso. Pero si uno no conoce la palabra de Dios y no se quiere humillar, no va a tener, ni aunque es hijo de Dios otra vez, Satanás le va a atormentar, porque Satanás trae tormento, sufrimiento solamente. Entonces, nosotros mezquinamos demasiado, hay mucha avaricia del pecado, por eso esa incredulidad mismo nos trae enojo, ira. Ustedes se tienen que humillar hasta que salga ese enojo, ira por la reprensión, porque ese camino de reprensión, y ese camino, como dice, haya y lamento está en el rollo. En esta palabra hay haya y lamento cuando te muestra tu pecado. Si vos dejas ese pecado, va a ser para lamento, va a ser solamente tristeza, sufrimiento te va a traer. Y te muestra eso en la palabra. Tu vieja creación, cómo Satanás se manifiesta en ti y que eso te va a hacer destruir. Pero eso nosotros tenemos que humillar mucho de la incredulidad al sacrificio de Cristo. Enojo, ira por la corrección, contendemos. Y muchos entienden todo mal mismo. Y dice, pero en vez dice, yo necesito Dios que me consuele, dice. Y al último de todo me viene algo peor, más enojada. Y cree que la reprensión, cuando te muestra el pecado, ahí te da la consolación. En la puerta de la prisión está la consolación. Cuando te muestra tu pecado, te trae enojo, ira, te aflige, te trae desaliento. Pero eso es lo que tenés que humillar, porque dice, al momento no trae fruto apacible, dice, sino de gozo, dice, sino de dolor, de enojo, ira. Pero tenés que humillarte de esa incredulidad que tenés y conocer que es la voz de Dios, que el Señor te está ofreciendo ahí perdón, ese despojo del sufrimiento, porque el pecado trae sufrimiento. Señor, perdóname esa incredulidad, desaliento, ese enojo, ira por la reprensión. Usted tiene que, hasta que salga ese enojo, ira de la reprensión, mezquindad de pecado que tenemos, mucha mezquindad, porque hay cosas que mezquinamos demasiado. Por ejemplo, la pasión, mezquinamos. Es una mezquindad, no quiere que toque ese pecado. Hago yo lo que quiero, y se enoja uno, contiende contra Dios mismo. Y ese exceso de depravación, ese bajeza, el Señor ya ha destruido, y nosotros mezquinamos eso, mezquinamos el vicio, mezquinamos el yugo desiguales, la música del mundo. Queremos andar escuchando la música del mundo que te trae solamente melancolía, recuerdo de ayer. La codicia, deseo desmedido por nuestra naturaleza vieja que tenemos. Codicia quiere decir desear mucho, andar en yugo desiguales, como vos querés, en pasiones, codiciar, desear. Tu mente está mismo grabado ahí, gobernado. Es sabio que por la pasión, el yugo desiguales, querés demasiado ir a divertir, querés demasiado escuchar la música del mundo, que después le va a traer tristeza, amargura, añoranza de tu pecado solamente del censo, te hace acordar del pasado y te trae tristeza y depresiones. Y sin embargo, la alabanza de Dios te trae paz, gozo y alegría. Pero nosotros codiciamos eso, porque es nuestra vieja creación. Avaro tenemos, mezquindad, y nos enojamos por eso, por la incredulidad mismo. No creemos que la vida de Cristo es mejor que la vida de Satanás, y no queremos despojar, queremos andar como queremos y contendemos y decimos, me dice mal, le echamos la culpa a quien nos dice. ¿Y cómo va a entender que te dice bien si vos estás fuera de la vida de Cristo? Está Dios que lleno de incredulidad, lleno de maldad. ¿Cómo va a entender que te dice mal? Para vos es todo mal la cosa de Dios. Es muy mala, decimos, a los que nos reprende. Es muy mal. Y entonces no podemos entender. Por eso dice, el carnal no puede discernir al espiritual.
parece muy mal a nosotros cuando te dice el pecado, porque no entendemos la palabra. Bueno, ¿hasta a qué hora? Bueno, hasta ahí vamos, y mañana seguiremos.